Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga que nos ves a través de este canal. El día de hoy estaremos tocando un capítulo más del libro de Hechos. Así que si tienes tu Biblia a la mano, estaremos leyendo capítulo 9 de Hechos. Y estaremos tocando el verso 23 en adelante, terminando el capítulo el día de hoy. Así que con tu Biblia, tu libreta a la mano, si es posible, algunos marcadores o lapiceros, qué sé yo, lo que necesites para poder tomar nota, marcar tu Biblia si es algo que acostumbras a hacer, para que vayas ayudándote en este estudio de la palabra de Dios. Hemos venido tocando ya este libro hace unas semanas atrás y es bonito ver la historia de la iglesia, cómo se fue desarrollando la iglesia en sus inicios, el comportamiento de la comunidad de fe, la relación que había entre ellos, las cosas sobrenaturales que estaban sucediendo, el apoyo de Dios en medio de esa obra que se está haciendo, el respaldo que Dios da, el Espíritu Santo obrando con libertad en medio de la iglesia. Y yo creo que ese es el anhelo de la iglesia el día de hoy, ¿no? Poder volver a vivir esos momentos o esa forma de que se pudiera volver a vivir. Ya no vemos mucho de esos milagros, ya hemos explicado razones por las cuales ya no vemos muchos de esos milagros, al menos a nuestro entendimiento. Pero podemos ver la entrega, la búsqueda, la conducta de cada uno de los hermanos que ya están en la presencia del Señor. Pero nosotros como iglesia nos toca estudiar la historia, comprender la historia y aplicar la historia a nuestras vidas, y que podamos de una o de otra forma reflejar el mismo carácter, la misma entrega, la misma fidelidad a Dios como ellos en algún momento lo hicieron, ¿no? Así que el día de hoy estaremos estudiando este pasaje del verso 23 en adelante hasta el 43. Bueno, lo habíamos leído nosotros la semana pasada, el verso 23 al 20. No, nos toca el día de hoy, 23 hasta el 43. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y a encomendarnos al Señor en oración para que sea Él el que hable a nuestras vidas. Padre, te damos gracias por el día de hoy, gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra. Gracias porque es accesible a nosotros. Hay lugares, Señor, donde esto no es accesible. Te rogamos por ellos para que pongas tu mano en sus corazones, fortaleciendo la fe de ellos y que se mantengan firmes, y que de una de otra forma esta palabra llegue a ellos, la Biblia de una o de otra forma puede llegar a ellos, y que puedan ellos seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra. A nosotros, los que tenemos la libertad de acercarnos a tu palabra en el tiempo que queremos y cuánto tiempo nosotros queremos, gracias por la libertad y ayúdanos a aprovecharla al máximo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ok, Hechos capítulo 9, verso 23 en adelante. Y nosotros la semana pasada habíamos visto la conversión de Pablo, como Pablo había encontrado el camino de la salvación, que es Jesucristo. Este evento sobrenatural que sucede, se le aparece Cristo. Pablo, que ahí en ese entonces la Biblia le llama Saulo, que es un nombre hebreo. Vemos todo este proceso de transformación de su vida, que queda ciego, después recobra la vista, y eso lo leíamos la semana pasada, ¿no? Y la semana pasada cerrábamos nuestro estudio cuando Saulo está predicando en Damasco, verso 20 en adelante, cómo predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que era el Hijo de Dios. Y vemos ahí la postura que ahora tiene el perseguidor. El perseguidor ahora está apoyando aquello que antes perseguía, ¿no? El verso 22 dice: Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, ¿no? Ahora aquellos que estaban en el mismo bando del Saulo perseguidor ahora están confundidos, ¿no? Entonces, verso 23 dice: pasados muchos días, eso nos da a entender de que estuvo un periodo bastante largo Pablo en esa área. Y estos judíos que al principio simplemente estaban confusos, ahora dice que resolvieron en consejo matarle. O sea, pasó de la confusión,
Pasó del descontento, pasó del desagrado, pasó del no sé qué es lo que está sucediendo. Ahora pasó a vamos a atraparle y vamos a matarle. Dice, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Y podemos ver ahí la mano de Dios de una de otra forma acercándose al corazón de Saulo, informándole de las situaciones que están a punto de suceder. Así que es momento de cuidarse, es momento de tener cuidado. Esto no es de jugarle al valiente. ¿Sí? Pensando en este pasaje, me imaginaba yo muchas de las cosas que a veces como iglesia pudiéramos estar anunciando en nuestros días de una forma equivocada, de una forma errónea, sin bases bíblicas, ¿no? Estamos en una etapa en la iglesia donde todo se mueve a través de la fe y déjame aclarar un poquito esta idea de que si yo tengo fe yo puedo hacer lo que quiera, si yo tengo fe yo puedo lograr lo que yo quiera y si yo tengo fe yo puedo alcanzar lo que yo quiera. Es más, algunos se atreven a decir que si se tiene fe entonces se mueve a Dios. Porque Dios responde a la fe del ser humano, como que si mi fe fuera mayor que la soberanía de Dios y yo pudiera manejarlo con mi fe. Y entonces entre ese montón de ideas equivocadas, meditando en estos versos, pensaba, ¿qué tal si Pablo hubiera estado con esta idea que tenemos ahora de la fe y hubiera dicho, oh sí, pues yo declaro de que no me van a atrapar, yo declaro de que no me va a pasar nada y yo tengo fe y así que yo no le temo a nadie porque yo soy el hijo del rey? No es lo que Pablo hace. No es lo que Pablo hace. Y mira que Pablo está lleno del Espíritu Santo. Así que estas cosas debieran ayudarnos a nosotros a entender mejor el concepto de la fe y la función de la iglesia en cuanto a la fe. Cómo la iglesia debe manejar esta verdad de la fe, ¿no? Porque mira, ¿qué es lo que pasa en una situación de crisis en la que Pablo está envuelto, donde su vida está corriendo riesgo? Él no está diciendo, bueno, yo declaro que esto no me va a suceder, yo confieso que estas cosas no me van a pasar. Él no está diciendo eso. Dice que el verso 25, los discípulos tomándole de noche, esto está a escondidas, a manera de que los enemigos no se enteren, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta, está escapándose de una forma escondida para que no lo atrapen. Y no podemos decir que esta fue la forma incorrecta de manejar la situación. Recuerda que Pablo es un hombre que está lleno del Espíritu de Dios y tiene una tremenda misión. Nosotros pudiéramos decir que Dios tiene todos los porqués para defenderle de los enemigos y hacer de que Pablo pudiera caminar enfrente de ellos y que no le pasara nada. Sin embargo, vemos la historia como es relatada del suceso, cómo es de que Pablo está escapando de esta situación. Así que de pronto no caigamos en ese error en cuanto a la fe, de que si confesamos, que si declaramos, que si decimos, las cosas van a suceder. No, esa es la ley de atracción metida dentro de la iglesia cristiana. Tengamos cuidado cómo enfrentamos la vida, mal interpretando la fe muchas veces. Regresemos a la escritura y veamos la función de la fe en cuanto a nuestra vida y cómo desarrollar nuestra vida alrededor de esa fe, movida por esa fe y dirigida por esa fe, pero la fe bíblica, ¿no? Espero que haya quedado claro el trabalenguas que acabo de decir, ¿no? Entonces fue descolgado de este muro, logra escapar, los enemigos no lo atrapan, no le quitan la vida. Verso 26, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Pablo llega y dice, hey, soy cristiano, pero ¿te acuerdas que él andaba persiguiendo a la iglesia? Él estaba matando a muchos cristianos, los llevaba arrastrando, dice en sus testimonios que él da, los llevaba frente a los jueces y estaba de acuerdo en el juicio que se les estaba dando. Incluso Lucas, en el relato que nos da de la muerte de Esteban, nos muestra de que este Saulo estuvo de acuerdo en lo que se estaba haciendo. Saulo era esta persona que está persiguiendo a la iglesia, está acabando a la iglesia, está asustando a la iglesia está dispersa,
pidió permiso para ir hasta donde se encuentra la iglesia, porque así es su deseo de acabar con la iglesia hasta que Cristo se le cruza en el camino, ¿no? Esta es la idea, esta es la imagen del Pablo que la iglesia tiene, ¿no? Ahora regresa a Jerusalén, pero regresa ya con un corazón transformado, regresa como cristiano, regresa como un creyente. Sin embargo, es muy aceptable lo que está diciendo ahí, que todos le tenían miedo y no creían. Para mí que esta es una mentira lo que Saulo está haciendo. Este es un engaño para infiltrarse entre nosotros y de pronto destruirnos de una forma mucho más eficaz y más efectiva. Así que hay cierta duda, hay cierto recelo de parte de la iglesia y no están aceptando esa conversión, ¿no? Interesante y muy válido creo yo, a mi juicio, muy válido de que no le creyeran después de los actos que estaba haciendo. Es normal en el ser humano, ¿no? Para poder crear la confianza toma cierto tiempo. Pero también pensaba yo esto en nuestra vida el día de hoy. No sé si de pronto te ha sucedido, y estoy seguro que te ha sucedido, que has llevado una vida de pecado, has llevado una vida de maldad, una vida donde haces tu santa voluntad. Te topas con el Cristo que transformó el corazón de Pablo, te topas con este Cristo y transforma tu vida. Te da otra perspectiva, te da otra forma de entender la existencia y te muestra un camino diferente, un desarrollo diferente para la misma vida, ¿no? Y cuando le decimos a alguien o le dices a alguien de que ahora eres diferente, de que no eres la misma persona, a veces es difícil que nos crean, a veces es difícil que te crean de que realmente eres otra persona, hay una duda y es válido porque hay un historial de nuestra vida. Por eso es necesario de que ahora nosotros demos un buen testimonio de nuestra vida para que sea creíble la transformación que nuestro corazón tuvo en ese evento con Cristo. Pero si nuestra vida no da testimonio de un cambio, entonces nuestra transformación no fue verídica, fue engañosa y quizás hasta nosotros pudiéramos estar engañados. Aquí hay cierta duda en cuanto a la transformación de Pablo. Y es que algo que yo he visto en la vida es de que aquellas personas que nosotros hemos marcado en nuestra historia, es muy difícil que puedan ver una cara nueva en ti y en mí, porque les hemos marcado de tal manera que no son capaces de ver el cambio. Ahí Dios debe convencer esos corazones. No somos nosotros los que debemos convencer de que somos diferentes. Ahí tenemos que dejarle a Dios, que sea Dios el que defienda nuestra causa, que sea Dios el que limpie nuestro nombre. Mira lo que sucede en el verso 27. Entonces Bernabé, es otro de los discípulos, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y ahora viene este Bernabé, lo introduce a la iglesia de Jerusalén, dice que lo llevó hasta el centro de operaciones, al corazón, lo trajo a los apóstoles, aquellos que están dirigiendo la iglesia, y a ellos les da testimonio. Miren, la iglesia que está asustada, que no le cree, ahora Bernabé dio un paso tremendo. No sé qué tipo de pensamiento o murmuraciones pudo haber habido dentro de la iglesia cuando de pronto Bernabé se atreve a llevar a Saulo y lo lleva y lo presenta hasta los apóstoles, tomando él también un riesgo grande. Él estaba tan seguro de que realmente había sucedido un cambio y una transformación que se atrevió a dar ese paso. Y es muy natural la desconfianza que los otros tienen. El decir, oye, ¿qué tal si este es solo un infiltrado, es un mentiroso? Dice que fue hasta donde están los apóstoles y este Bernabé da testimonio. Él se convirtió, esto sucedió en el camino cuando iba a Damasco, y esta fue la forma en que él daba testimonio de Jesucristo después de su conversión.
Antes perseguía, hubo un cambio, pero después era alguien que daba testimonio valerosamente, dice, en el nombre de Jesús. Entonces, está este Bernabé que es capaz de tomar riesgos y no riesgos personales, no riesgos para alcanzar metas personales. Muchas veces nuestros riesgos son para beneficiarnos nosotros. El riesgo que Bernabé está tomando es un riesgo para beneficio del ministerio de Dios acá en la tierra. El riesgo que Bernabé está tomando es para beneficio de la iglesia. Un riesgo totalmente diferente, ¿no? Verso 28, estaba con ellos en Jerusalén, nos dice este verso, entraba y salía. Eso quiere decir que había cierta libertad, hay cierta confianza. Tiene la libertad de entrar y de salir, de moverse, de hacer, de decir y estas cosas. Hay libertad, quiere decir que detrás de esa libertad hay un poco de confianza. Y este verso 28 inicia diciendo que estaba con ellos en Jerusalén. Es probable que pasó un lapso de tiempo, y en ese lapso de tiempo seguramente hubieron estas pláticas. A ver, Saulo, y para ti, ¿qué es Cristo? ¿Es el único camino? ¿Es la única forma de llegar al Padre? ¿O tú crees que hay otra manera? ¿O tú crees que es necesario estos otros pasos para encontrar el perdón? Me imagino que hay una especie de preguntas. Al menos yo no me tragaría el cuento a la primera, sino que trataría de indagar y de buscar para confirmar de que la transformación fue verdadera y fue legítima. Es más, la escritura nos exhorta a eso. El mismo Pablo exhorta a Timoteo de que cuando vaya a poner a alguien en alguna posición en la iglesia, ya en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, cuando se refiere a los diáconos, dice, hey, ponlo a prueba primero y entonces ponle a servir, ¿no? O sea, de que esto no es algo ajeno, no es algo pecaminoso, sino al contrario, es cuestión de afirmarse, de confirmar la situación. Dice que el verso 29, y hablaba denodadamente, o sea, esto quiere decir hablaba con valor en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle, ¿no? Y entonces ahora vemos a un Pablo que viene huyendo de algunos que tratan de quitarle la vida y llega a refugiarse, pero lo primero que encuentra es rechazo. Después se le abren las puertas con confianza, pero las persecuciones continúan, ¿no? Porque ahora dice que estos griegos o los helenistas son los que están procurando quitarle la vida. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Y ahora vemos una protección de parte de la iglesia. Pero quiero recordarte un pequeño verso que nosotros leímos la semana pasada. Aquí mismo en el capítulo 9 de Hechos. Dice el verso 13, Ananías le respondió al Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Cuando Cristo le dice a Ananías que tiene que ir allá donde está Saulo. Y el verso 14, aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes, está dando el reporte. ¿Te acuerdas, Dios, Jesucristo? Él es el que está persiguiendo a la iglesia. ¿Tú quieres que yo vaya para allá? La respuesta de Cristo es a lo que quiero que nosotros pongamos un poquito de atención ahorita. Verso 15, el Señor, dice acá, verso 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Verso 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo le enseñaré que mi nombre le va a traer padecimiento y es necesario de que él padezca por mi nombre. Y este es el sello para todo creyente, mi hermano. Parte de la vida del cristianismo es la persecución, ¿no? Y cuando estamos leyendo los relatos aquí de Lucas, contándonos la historia que se está desarrollando, donde Pablo está involucrado también, vemos de que hay miedo de parte de la iglesia. Vemos de que llega un momento donde hay tranquilidad y hay paz en esta relación con la iglesia,
pero se levantan también los griegos, dice ahí el verso 29. Dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor Jesús y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Está esta discusión con ellos, él afirmando las ideas, poniendo en claro la palabra de Dios, el mandato de Dios, las instrucciones de Dios, el cumplimiento de la palabra de Dios en Jesucristo. Y aquellos, al verse encerrados, lo primero que piensan es quitarle la vida a este Saulo. Pero a lo que voy es de que esto es parte de lo que Cristo le dijo a Pablo en aquel momento. Es necesario que padezcas por mi nombre. Es necesario que padezcas por mi nombre. Mi hermano, si a ti no te han dicho esto al presentarte el evangelio, déjame decirte estas mismas palabras. Es necesario de que tú padezcas por el evangelio. Padecimiento, la crisis, la tribulación, la angustia, las necesidades, todo eso es parte de la vida del creyente. Recuerda de que Dios no tiene nuestro galardón, nuestro premio acá en la tierra. Esto es pasajero. Nuestra mirada tiene que estar puesta en la eternidad. ¿Qué es lo que pasa en el verso 30? Bueno, hay persecución otra vez para con Saulo. Entonces los hermanos se dan cuenta, lo llevan hasta Cesarea. Hay una especie de protección, de cuidado, y lo enviaron a Tarso. Seguramente le pagaron el pasaje. Vete, escapa de aquí porque tu vida está corriendo peligro. Y vemos otra salida de Pablo. Así como lo sacaron allá con un canasto a escondidas, ahora aquí hay otro cuidado. Y vemos esto repetido en la historia de Saulo. Muy interesante como las palabras de Jesucristo se cumplen cabalmente como Él las anunció, como Él las dijo. Y vemos a un Saulo dejarse guiar, dejarse conducir. Aquí hay humildad en el corazón de Saulo. El poder aceptar el cuidado. Para algunos sería humillación, como, ay, ¿cómo es posible de que yo vaya huyendo si yo soy el hijo del rey? ¿No? La escritura nos exhorta a llamarnos siervos y Jesucristo nos dice, siervos inútiles sois, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue lo que se nos pidió hacer. Nunca hicimos nada extra, más allá de nada extraordinario, nada fuera de lo común, ¿no? Nada fuera de lo ordinario. Hicimos lo que se nos pidió. Siervos inútiles sois, dice el Señor Jesucristo. Verso 31. Entonces, dice, las iglesias tenían paz por toda Judea. Recuerda, él fue a Jerusalén. Jerusalén es la capital de la provincia que se llama Judea. La otra provincia es Galilea y la otra provincia es Samaria. Estas son provincias al lado oeste del Jordán. Tuve que ver el mapa en mi mente. Al lado oeste del Jordán están estas tres provincias, ¿no? Judea, Galilea y Samaria. Hay paz, hay tranquilidad. Y esto nos deja ver de que hay momentos de persecución, hay momentos de angustia, pero también hay momentos en que todo eso se relaja. Entonces aquí vemos persecuciones en la iglesia. Una, son persecuciones locales, solo en alguna área hay alguna persecución. Y son persecuciones temporales, es por momentos, no es todo el tiempo. Hay momentos donde hay tranquilidad. ¿Y qué pasa en ese momento de tranquilidad? Dice el verso 31, que las iglesias eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y esto es clave, por eso lo tengo ahí subrayado con rojito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la iglesia es edificada cuando anda en el temor del Señor. Y la iglesia crece cuando es fortalecida por el Espíritu Santo. O sea que la iglesia no crece por sí misma, ni la iglesia se edifica por sí misma, sino que el temor del Señor es clave y el Espíritu Santo obrando en la iglesia es clave. Necesitamos ser iglesia que anda en el temor del Señor. Y necesitamos ser esa iglesia que se fortalece por el Espíritu Santo.
Una iglesia totalmente ajena a su propio juicio y a su propia voluntad. Una iglesia ajena a su propio juicio y a su propia voluntad. Sino que está siguiendo la dirección que Dios le está dando. Está siguiendo la dirección del Espíritu Santo. Y lo está haciendo temerosamente. Tiene el temor del Señor. Es lo que ese verso 31 nos está diciendo. Hay un momento de paz, pero que haya paz y que haya tranquilidad no quiere decir de que la iglesia se detuvo en el proceso de evangelización. No, porque se están acrecentando, están creciendo, no solamente en número, no solamente alcanzando más vidas, sino que a través del temor y a través de la fortaleza del Espíritu Santo vemos también ese crecimiento espiritual. Es necesario que la iglesia se fortalezca en el Espíritu Santo, porque cuando vengan las tribulaciones, esta iglesia está siendo fortalecida en el Espíritu Santo. Y cuando la tribulación venga, porque ahorita es un momento de paz que están pasando, pero la tribulación va a venir otra vez, las persecuciones van a llegar otra vez. Hemos leído la historia y sabemos de que los césares hicieron muchas persecuciones, ¿no? Una de las más graves, hasta donde se entiende, es la persecución de Nerón. Pero hay persecuciones graves para la iglesia. Es necesario en el momento de que las cosas están bien, aunque en todo momento, pero es necesario que en el momento de paz tampoco no bajemos la guardia, porque ya se acabó el problema, ya no hay persecución, vamos a descansar y a relajarnos. No, la iglesia se seguía fortaleciendo, entiende de que la persecución va a regresar. ¿Y qué pasó con la iglesia cuando la persecución regresó? Bueno, la iglesia estuvo firme. La iglesia se mantuvo firme y se mantuvo llena de la verdad. Así que cuando fueron esparcidos, iban firmes, confiados y también iban llenos de la verdad. ¿Y qué crees que fue lo que hicieron a donde llegaban? Bueno, predicaban el evangelio, enseñaban esta verdad y lo hacían con seguridad y con confianza. ¿Por qué? Porque esta iglesia estaba ocupada en eso, fortaleciéndose y edificando. Andaba en el temor del Señor y estaba llena del Espíritu de Dios. Claves tremendas para nuestras iglesias, para nuestras congregaciones. No perdamos el enfoque y retomemos esos principios que estamos aprendiendo en la historia de la iglesia. ¿Te acuerdas al principio cuando iniciamos este estudio el día de hoy? Mencionaba acerca de la necesidad de poder regresar y ver la historia y ver cómo ellos manejaban las situaciones. Ver cómo ellos enfrentaban la vida, cómo ellos se movían en medio de su comunidad, de su sociedad, en medio de su cultura, y cómo traer eso a nuestros días y qué es lo que nos toca a nosotros hacer. Bueno, ese verso 31 está llenísimo de información para nuestra vida. Ese verso 31 es clave para nuestra vida como iglesia. Y además Lucas ahí lo presenta como que si fuera algo alejado del tema, pero en sí nos está dando una especie de paréntesis para que veamos cómo la iglesia estaba después de que la persecución se detuvo por un momento, después de que Pablo es enviado a Tarso, y entonces hay un espacio de tranquilidad. Pero ¿qué es lo que la iglesia hizo en ese espacio de tranquilidad? Seguía fortaleciéndose, seguía edificándose, seguía manteniendo el temor al Señor y seguía acrecentándose, seguía funcionando. No bajó la guardia, sino que al contrario, aprovechó la libertad que tenía para hacer la obra del Señor. Iglesia amada, nosotros tenemos la libertad el día de hoy. Hay paz, como se veía paz en Judea, en Galilea y en Samaria. Nos toca a nosotros acrecentarnos. Nos toca a nosotros edificarnos. Nos toca a nosotros andar en el temor del Señor. Y nos toca a nosotros buscar la llenura del Espíritu Santo para encontrar ahí nuestra fortaleza. Así que no hay que bajar la guardia, iglesia. Cuando las cosas se tranquilizan, no hay que bajar la guardia.
tenemos que continuar con el mismo ímpetu, con el mismo deseo, con la misma emoción. Muchas veces me ha tocado escuchar comentarios de hermanos y hermanas en la iglesia que cuando empiezan con mucha emoción, empiezan con mucho gozo, empiezan con mucha alegría, y poco a poco va mermando esa emoción y esa pasión y esa entrega. Por X o Y razón va bajando. Sin embargo, Jesucristo cuando está hablando del sembrador, dice que parte de la semilla cayó en las piedras y parte de la semilla cayó en los espinos. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, esas plantas no dieron fruto. ¿Por qué? Porque habían afanes, porque habían problemas, porque habían persecuciones, porque bajaron la guardia, porque hubieron otras cosas que atrajeron su atención y entonces no produjeron el fruto que debía producir. Esta iglesia no se detiene de edificarse, no se detiene de estar buscando la llenura del Espíritu Santo, no se detiene en la labor, no se llenó de afanes ni de ansiedades, no cayó en ese error. Así que si tú eres de esas personas que inició su andar con el Señor y ahorita como que se te fue la emoción, se te fue la pasión, se te fue el deseo. Bueno, es tiempo de regresar, dice Apocalipsis, a nuestro primer amor. No podemos culpar a nadie más, sino solamente a nosotros mismos, por haber permitido que la pasión y la emoción haya bajado. Es fácil para el ser humano señalar a los demás de nuestras responsabilidades, y eso lo vimos desde el huerto del Edén. Adán culpando a Eva, Eva culpando a la serpiente. Sin embargo, es única y solamente nuestra responsabilidad, porque el día de mañana, cuando nos presentemos delante del Señor, nuestra justificación no puede ser porque fulanito, menganito, la iglesia, la sociedad, el gobierno, la gente, la familia. No, nadie es responsable. Solamente tú y yo somos responsables de nuestra vida espiritual. Por eso es necesario edificarnos, andar en el temor del Señor, fortalecernos en el poder del Espíritu Santo. Amén. Mira lo que dice el verso 32, ahí del capítulo 9 de Hechos. Dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia, y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vinieron todos los que habitaban en Lidia. Le vieron todos los que le habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Y aquí vemos otro evento milagroso, donde la gente se amotina y entiende quién y qué fue lo que sucedió, y lo que hacen es convertirse al Señor. Y vemos esta escena repetida al inicio del libro de Hechos. Milagros, gente se junta, se predica el evangelio y la gente cree. ¿Qué está pasando aquí? La misma historia, solo que más resumida. Y esto se me hace interesante. Lo que está subrayado ahí con amarillo. Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia, ¿no? Y esta palabra de Lucas, los santos que habitaban en Lidia, una palabra que la vamos a ver muy repetida, es la expresión que usa para aquellos creyentes. Así que tú, mi hermano, mi hermana que estás viendo este video, tú cuentas entre los santos, los apartados del Señor, ¿no? Bueno, en el camino va Pedro y visita a esta gente. Anda visitando, qué sé yo, anda enseñando, anda predicando, anda viendo cómo van las iglesias, cómo siguen manejándose, cómo van creciendo, quizá posiblemente qué necesidades tienen, a ver en qué se pueden organizar y ayudar. Sin embargo, en el verso 33 se topa con alguien que se llama Eneas. Y este Eneas estaba en cama, era paralítico y ya tenía 8 años. Al parecer, por la forma del relato, este no era creyente, este no era cristiano. No se sabe con seguridad si era o no era, pero al parecer como que no es creyente. Le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Y esto es clave.
¿A quién le está dando Pedro la responsabilidad o la gloria, mejor dicha, la gloria de la sanidad? No está diciendo yo te sano, no está diciendo la iglesia te sana, no está diciendo acércate a la iglesia porque la iglesia te va a sanar. No le está diciendo ven a mí para que yo ore y te dé sanidad. Pedro está siendo claro y está diciendo Jesucristo es el que te sana, porque es Jesucristo la fuente de la sanidad. El único digno de llevarse toda la gloria, mi hermano, mi hermana, de lo que sucede en la iglesia y fuera de la iglesia, las bendiciones que están sobre todo el mundo y la eternidad y todo lo bueno que sucede y todo lo que existe, el único digno de llevarse la gloria es Dios. Pedro se encarga de afirmar eso. Es de Cristo la gloria, así que Eneas, el que te está sanando es Jesucristo, así que levántate, haz tu cama, y enseguida Eneas se levanta. Es un acto instantáneo y toda la gente le ve, los cuales se convirtieron al Señor, y abarcó varios lugares, abarcó Lidia y abarcó Sarón. Vemos de que este evento fue conocido. En nuestras palabras el día de hoy diríamos, esto fue viral, ¿no? Mucha gente lo supo. Pasaron el video por Facebook de este hombre Eneas y toda la gente le dio like y se amotinó para ver qué era lo que estaba pasando, y recibieron también la salvación al escuchar el mensaje de Dios. Una especie de paréntesis que Lucas hace en su escrito después de contarnos todo este movimiento que ha pasado con Pablo, lo que está sucediendo con las iglesias, cómo van creciendo, y nos muestra de que también existe una labor individual, no necesariamente una labor colectiva como congregación, sino que una labor individual. Este es Pedro, que anda visitando a todos, ¿no? Anda en esta labor pastoral. Entonces vemos de que los milagros no necesariamente pasan solamente en el área evangelística, sino en estas visitas pastorales que Pedro está teniendo a los hermanos, a los santos, ¿no? Anda visitándoles y de pronto se topa con uno que está enfermo y Dios hace el milagro. Jesucristo trae sanidad, ¿no? Y lo que trae es conversión. Hay que aprovechar cada oportunidad, mi hermano, mi hermana, para seguir anunciando esta verdad, que la salvación es la que todos necesitamos, y aquel que no conoce la salvación, es nuestra responsabilidad dejarle saber en dónde se encuentra la salvación. Ok, verso 36. Este es otro milagro, pero esta mujer, por la forma del relato, nos deja ver de que esta sí es creyente, era una hermana creyente, ¿no? Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, ¿ok? Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y nos da las características de esta mujer. Lucas se encarga de tocar estos pequeños detalles que son unas joyas en el desarrollo de sus escritos, pero que nos van mostrando también características claves del creyente de aquel entonces. ¿Cómo era la vida de esta hermana creyente? Bueno, abundaba en buenas obras y abundaba en las limosnas que hacía. Era una persona generosa, era una persona amada por el pueblo. Dice que aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Llega el momento triste para la vida de los que están vivos, porque el creyente que muere, mi hermano, este es el paso glorioso. Vamos a la presencia de Dios. Vamos con el Señor. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Y uno pudiera preguntarse, Dios mío, pero si esta mujer tan buena hacía buenas obras, hacía limosnas, era una gran persona, ¿por qué te la llevaste, Señor? Pudiéramos nosotros hacernos la pregunta. Algo interesante acá, mi hermano. El hecho de que tú seas creyente, de que seas una persona fiel, y de que seas una persona que anda bien en la voluntad de Dios, caminando de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo.
eso no es garantía para que no te enfermes, ¿ok? Eso no es garantía para que no te mueras. Eso no es tal cosa como muchas veces se nos ha enseñado de que algún pecado tiene, por eso Dios le está castigando. No, mira el ejemplo de esta mujer. Es necesario que nosotros vengamos a la palabra de Dios, mis hermanos, y no pasemos tan aprisa en estas enseñanzas y podamos ver el obrar de Dios con la comunidad de fe. El desarrollo de esta comunidad de fe en medio de su entorno, en medio de su ambiente, en medio de su cultura, las cosas que tuvieron que enfrentar. Pablo tiene que enfrentar persecución. Eneas tuvo que enfrentar enfermedad, vino el milagro. Dorcas o Tabita tuvo que enfrentar la enfermedad y la muerte. Así como Lázaro, ¿no? ¿Te acuerdas cuando cuando Lázaro muere y Marta ve que Jesucristo se acerca, va y dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto, si tú hubieras llegado a tiempo no se hubiera muerto? Y Jesucristo le resucita. Pero la expresión de Marta fue, llegaste tarde y ahora ya no se puede hacer nada. Y pudiéramos nosotros el día de hoy, creyentes, conociendo a algunos que están enfermos, poder caer en el error de decir, Dios se olvidó, Dios llegó tarde. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se murió? ¿No? ¿Por qué se enfermó? El cristiano no está libre de enfermedades, el cristiano se enferma. El cristiano se va a enfermar porque es un ser humano que está metido en este mundo, que está contaminado, y no solo eso, sino que él mismo, el cristiano mismo, se ha encargado de contaminarse también y de enfermarse. No hemos cuidado nuestra alimentación, hemos andado en lugares peligrosos, no hemos cuidado nuestra salud en ninguna manera, así que no podemos esperar de que por el hecho de ser cristianos nos vaya bien en todo. Que no tengamos padecimientos, no. Lee la escritura, te vas a dar cuenta de hombres entregados a la palabra de Dios con problemas de salud, con problemas de salud. ¿Te acuerdas lo que le dice a Pablo, a Timoteo? Le dice, hey, acuérdate de tomar vino por esos problemas que tú tienes en tu estómago. ¿Qué sí que Timoteo, un hombre de fe, un muchacho encargado de la iglesia, ejemplar, y lo vemos en la escritura, un hombre ejemplar, sin embargo tiene sus males, sus enfermedades. No quiere decir de que en algún pecado anda, por eso está enfermo. No, no te creas esas mentiras, mi hermano. Ve la historia bíblica y analiza tú. Debes tener la capacidad de evaluar los hechos y evaluar las enseñanzas a la luz de la palabra de Dios. Esta mujer se enferma, se muere, la lavan y la pusieron en su sala. Ya está limpia y todo, ya está lista para embalsamarse y meterse a la tumba. Después de la lavada dice que la pusieron en la sala, verso 38. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba por ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros, apúrate porque tenemos que enterrarla pronto, no podemos tenerla mucho tiempo afuera, pero ven por favor, apúrate. Verso 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala. Ese inicio del verso 39 es muy bonito también. Va en relación, mi hermano, a lo que decía el 32. Pedro, visitando a todos, vino a los santos que estaban en Lidia. Okay. Y el verso 38 nos dijo, Lidia estaba cerca de Jope, ¿no? Y en Jope es donde está Dorcas. Así que, hey, ven a ayudarnos. Pero el verso 39 dice que Pedro, levantándose, fue con ellos. No lo pensó 2 veces. Hay una necesidad, vamos a ver qué podemos hacer. Hay una urgencia, vamos a ver qué podemos hacer. No se detiene a decir, es que no tengo quien me lleve,
vengo un poco cansado, no sé si pudiera esperarse a que mañana le visite. Tengo un compromiso ahorita con mi familia, íbamos a ir a la tienda a comprar la despensa, íbamos a ir a la lavandería a lavar la ropa. No sé si me puede esperar un rato para yo poderle visitar. Bueno, Pedro nos deja una lección tremenda. Levantándose, se fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala. Instantáneamente. Instantáneamente. Características que tú y yo debemos tomar en cuenta en nuestra vida espiritual, mis hermanos. Y mira aquí lo que se nos vuelve a relatar de esta mujer. Le rodearon todas las viudas, estaban llorando, mostrando las túnicas, los vestidos que Dorcas hacía cuando ellas estaban. Dice que hacía túnicas, están todas las viudas, era una mujer amada. Y más o menos tratando de entender el ministerio de esta mujer para con estas otras mujeres, como que si les enseñara a tejer o les enseñara a vender, donde están siendo beneficiadas y están siendo beneficiadas las viudas, como que si tuviera un ministerio para con las viudas. Y ahora se fue esta mujer que les ha estado ayudando y ahora están llorando y ellas mostraban, mira los vestidos, mira las túnicas, lo que hacíamos cuando estábamos con ella. Una mujer amada. Entonces sacando a todos, dijo, ok, váyanse todos para afuera. Pero mira lo que Pedro hace, se pone de rodillas y oró. Claramente, él está consciente de dónde viene el poder. De dónde es donde viene la facultad de hacer, la capacidad de hacer. ¿De dónde viene? Viene de Dios. Lo primero que hace Pedro es tirarse de rodillas y orar. Seguramente le está rogando, Dios santo, haz un milagro, hágase tu voluntad. El deseo es de que se levante, pero tu voluntad ante todo. Y está tirado Pedro de rodillas. Y de pronto dice que se da la vuelta hacia donde está el cuerpo y le dijo a ella, Tabita, levántate. ¿Y qué es lo que pasa con ella? Abre los ojos y cuando ve a Pedro, se pone de pie. Y él, dándole la mano, la levantó y entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Aquí está Tabita, Cristo la ha resucitado. Y estas cosas llenan de alegría porque ves a Dios actuando en medio de la tristeza de la comunidad de fe. No quiere decir, mi hermano, de que en cada tristeza Dios venga y haga un evento sobrenatural. Si hay tristeza por la muerte, no quiere decir que necesariamente el Señor vaya a resucitar a nuestros muertos para que nuestra tristeza se vaya. Estos son eventos únicos en la historia porque está iniciando el Evangelio y estos eventos nos hemos dado cuenta que atraen a la gente y la gente tiene una pregunta. Esto no es posible. ¿Cómo sucedió esto? Y esta es la oportunidad que ellos tienen para decir, Cristo es el que lo hizo. Y Cristo es el que quiere perdonar tus pecados. Y Cristo es el único que te va a dar la salvación y el perdón y la eternidad. Y entonces la gente se convertía. Esta es una herramienta de atracción, pudiera yo atreverme a decir, para que los muchos se conviertan. Esto ya no lo vemos, al menos yo no he visto, he oído resucitaciones, no sé si está bien dicho, fraudulentas, donde después sale a la luz de que realmente no estaba muerto, era un engaño, era una farsa, nada más para atraer un poco de publicidad. Pero estos eventos son reales, lo que está sucediendo es real. Dice el 41 que le dio la mano, la levantó, llamó a todos. ¡Hey, hermanos, vengan, viudas, vengan para acá! Los que están llorando y sufriendo, vengan para acá. Aquí está viva Tabita. Y esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. ¿Ves? Muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón el curtidor. Curtidor es el que trabaja con el cuero.
Pedro decide quedarse, hay una casa que abre sus puertas, Simón es el que dice: Pedro, quédate aquí tranquilamente. Y dice que se quedó ahí por muchos días. Y vemos ahí la hospitalidad entre los hermanos. El cuidado que hay entre los hermanos ante las enfermedades, ante las crisis y las necesidades, partícipes del dolor de los otros, visitando a ver cómo está todo funcionando. ¿Hay algún problema? Si se puede solucionar, se soluciona, creciendo, edificándonos, llenándonos del Espíritu Santo en el temor del Señor. Muchas características aprendemos el día de hoy de cómo la iglesia debe estar viviendo el día de hoy, qué la iglesia debe hacer ante el dolor que los demás están pasando, qué debe hacer la iglesia ante la persecución, cómo debe actuar la iglesia en el momento que no hay persecución, cómo la iglesia debe conducirse en esta vida, cuáles son los enfoques que debe tener. Aprendimos bastante el día de hoy, mis hermanos. Siempre es edificante acercarnos a la palabra y poder ver todo aquello que necesitamos nosotros aprender para crecer, avanzar en esta fe que el Señor nos ha permitido tener. Espero que haya sido de bendición para ti el estudio, la lectura del día de hoy. La próxima semana estaremos tocando Hechos capítulo 10, pero esto estuvo muy interesante el día de hoy, ¿no? Así que dale otra pasadita al video para que sigas creciendo en el conocimiento de esta palabra y no, mi hermano, no dejes estas oportunidades pasar. Es necesario crecer y conocer la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos das. La oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra, poder ver la historia, estos grandes hombres y mujeres, cómo se desarrollaron en medio de los conflictos y situaciones muy normales y comunes como las que hoy nos enfrentamos nosotros. Ayúdanos a aprender de ellos, a seguir sus pasos, a caminar así como ellos caminaron, creyendo, confiando en ti, Señor. Ayúdanos a estar como ellos, llenos del Espíritu Santo, a incrementar no solo en números sino en espiritualidad, Señor. Ayúdanos a mantenernos unidos en armonía, con un enfoque claro y único, donde busquemos solamente el beneficio de tu santo reino, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda darle un like al video, compártelo con aquellas personas que tú creas que pueda ser necesario o beneficioso para ellos. Compártelo en tus redes sociales, vuélvelo a ver para poderle sacar más jugo al contenido del día de hoy. Mantén tu librito de notas, tu cuadernito de notas necesario para que tengas esta disciplina muy tuya, donde vayas creciendo y conociendo el mensaje del Señor. Y a mi hermano, a poner en práctica las cosas que aprendimos en cuanto a la iglesia. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Miércoles y viernes a las 7 y también estamos los domingos a las 2 de la tarde. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos estaremos viendo pronto. Bye. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.